no se sostiene, ¿no? Estamos hablando de, Saúl señala pues, la necesidad de meterle la mano en serio, de falta de información, etcétera. A ver, primero para poner en orden, habías hablado de transatlántico y de ser un documento en el que coincide, por cierto, Saúl, inercial, vinculado con el proceso electoral que viene. Mira, el dato del 2024, el hecho de que incluso incrementen todavía más el déficit de 5.4 a 5.9, habla de lo que nos está planteando Saúl. El argumento que plantea la autoridad es que eh, quieren dedicar el incremento a la culminación de obras prioritarias, Dos Bocas, Tren Maya, Tren Dísmico, y que por eso van a tener que gastar más de lo que habían pensado en este año. Pero tiene un componente electoral también muy claro. El tema es que eso deja un nivel de gasto muy alto para el próximo año, porque hay muchos programas sociales, pensiones, muchos pasivos contingentes que no los vas a poder reducir, y entonces vas a tener que echar mano a una serie de cosas que no se ven, que no lucen, y que son cosas necesarias. Por ejemplo, presupuesto para control de incendios, para manejo de agua, para mantenimiento de carreteras. Vas a comenzar a pegarle a cosas que ya de por sí están muy dañadas, dotación de medicinas, pago de sueldos, el apoyo a la cultura, todas esas cosas que han comenzado a ser muy evidentes, se van a intensificar el próximo año. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en realidad no vas a poder reducir tanto el déficit público por la enorme presión social que hay atrás, porque el gobierno ya adquirió ciertos compromisos que no tan fácilmente se puede deshacer de ellos, ¿no? Entre ellos, esos compromisos principales señalan al menos de manera de pasadita, actuario, Hugo, ya comprende ayudarle a familias colombianas, ayudarle a familias venezolanas, ayudarle a familias de Ecuador, más lo que bueno, sabemos que estamos cooperando con Cuba, ¿no? O sea, los médicos cubanos que están en territorio nacional o que presumiblemente están en territorio nacional, no se les paga a los médicos cubanos, ¿eh? Se les paga al gobierno de Cuba y el gobierno de Cuba determina qué parte de esa cantidad. Es una tercerización, es una subcontratación que tanto combatió este gobierno, pues está haciendo exactamente lo mismo con Cuba. Les va pagando al gobierno cubano y Cuba se da la tarea de distribuir esa lana a los médicos. Este asunto anticipa un año difícil que tú verías obligado, pero venimos pateando el bote desde hace muchas décadas, Hugo. Sí, lo que estoy viendo y creo que es algo sintomático es que el Congreso autoriza un presupuesto autorizado con ese déficit, pero lo que considero aún más grave es que una cosa es el presupuesto autorizado y otra son las adecuaciones que internamente se van haciendo con el presupuesto y que van haciendo las transferencias inclusive para aquellos programas emblemáticos que consideren que, como bien señalan, es un año electoral y que esos recortes que hacen en el gasto se los van llevando a otros programas que evidentemente tienen un componente que, si bien es social, dadas las condiciones en las que nos encontramos actualmente, pues ponen en riesgo toda la estabilidad financiera. Pero como bien decían, el tema que nos ocupa y que además va a ser creciente son las pensiones, porque tenemos que entender que para que haya un gasto tiene que haber un ingreso. Actualmente lo que procede es, primero estimo yo el gasto que voy a tener para poder definir el ingreso que debo de generar, para que tenga yo los recursos suficientes para que esto no se convierta en un programa que esté permanente subsidiado, sino tiene que generar su propia capitalización que permita solventar no solamente las obligaciones futuras, que eso es lo más complicado, porque como bien saben todos ustedes, y creo que es algo que es común,
es que todos esos proyectos se tienen que medir a futuro y tienen un nivel de contingencia, y todo esto lo que normalmente lo hacemos es traerlo a valor presente para estimar el nivel de riesgo que vamos a enfrentar. Y creo yo que eso es vital, o sea, no podemos seguir tomando recursos sin una planeación financiera correcta simplemente para atender temas electorales. Pero Eso, bueno, sí, dime. ese es el punto central, que lo que estamos viendo es un año electoral en el que podemos ofrecer muchas cosas que no necesariamente podemos cumplir. En ese sentido, sí es irresponsable, ¿no? La fotografía que nos dice hoy presiona al siguiente gobierno, patea el bote para el siguiente sexenio, sabiendo que le está heredando en el bote un problema muy serio, Saúl. Sin duda, y el otro problema que yo veo, Eduardo, es el enorme recorte que viene a entidades y municipios. Recordemos que este ha sido uno de los gobiernos menos federalistas que hemos tenido. No es que los anteriores se hayan caracterizado por una convicción federalista muy importante, como lo establece la Constitución, pero en este caso la concentración del gasto en la presidencia de la República ha sido realmente histórico. Aquí me llama mucho la atención que, de acuerdo con lo que dice el documento, dice textualmente, el conjunto del costo financiero, las participaciones en entidades federativas y municipios y las ADEFAS disminuirá 43,000 millones de pesos. Es decir, entidades y municipios van a disponer de menos recursos para las tareas fundamentales que tienen que llevar a cabo. Y esto también ya mete una presión adicional a lo local, ¿no? Los gobiernos locales no disponen de los recursos para lo básico. El artículo 115 constitucional le da 8 facultades exclusivas a los municipios que tienen que cumplir, que tienen que enfrentar, y que vemos temas en ciertas regiones que no tienen salida. Por ejemplo, el tema de la migración en algunos municipios fronterizos, pero ya también algunos otros del centro del país, donde tenemos una enorme presión demográfica adicional. Pensemos en municipios que tenían, por ejemplo, Piedras Negras en Coahuila, ¿no? Un municipio de no más de 150,000 habitantes, y de pronto le caen 12,000 migrantes que tienes viviendo ahí. ¿Qué haces como municipio en esto, no? Piensa en Tijuana con la Nueva Haití y toda la zona de marginada de personas refugiadas y migrantes haitianas. Pensemos en los municipios del centro que han estado recibiendo a casi 105,000 niños y niñas, de acuerdo con la Redim, y que tenemos ahora en el territorio nacional y que hay que cumplirles derechos. Todo esto es una presión para los municipios y los estados, para lo cual no hay recursos, y viene este enorme recorte de casi 50,000 millones de pesos que les va a meter mucha presión, porque además son recursos que de alguna manera no es que se los quites, los retornas a la federación, y con la enorme discrecionalidad que no reduce este documento, ¿no? Hay que recordar que Hacienda tiene la facultad de redistribuir recursos de acuerdo con criterios establecidos por la propia Secretaría, aún sobre lo aprobado por la Cámara de Diputados. Entonces sí tenemos una enorme discrecionalidad y una enorme presión que van a enfrentar, sobre todo gobiernos que van a estar llegando, Eduardo. Recordemos que vamos a tener 9 gubernaturas nuevas a partir del 2 de junio que se van a elegir, otras que tienen muy poco de haber sido elegidas, el Estado de México, por ejemplo, y habrá que ver ya en el desglose con mucho más detalle en las siguientes versiones de este documento, a ver cuánto realmente les están quitando a cada estado y por qué esa racionalidad no está explicada tampoco acá. O sea, en el papel, Pablo, gracias, Saúl. En el papel, tú como economista, como es el caso del secretario de Hacienda, que es un consultor muy importante, muy destacado, de firmas privadas, en los números que sirvieron para elaborar los precriterios de política económica, tú te das cuenta que esto no va bien. O sea, el secretario sabe que este asunto, Rogelio Ramírez de la O, sabe perfectamente bien que este asunto no va bien, o que no va a terminar bien si no se hacen determinadas cosas como una reforma hacendaria, Pablo. Sí, pero el tema es que tampoco le dan los tiempos para hacer la reforma sendaria por el cambio de gobierno. No, este Entonces, gobierno no va a hacer la reforma hacendaria ni entonces, de chiste. entonces como no va a haber más ingresos, van a tener que recurrir a más terrorismo fiscal,
y a un ajuste importante. Y eso va a generar un ambiente político terriblemente complicado en el 2025. Entonces, para mí el problema es que la amarga realidad va a ser cuando nos presenten la propuesta de a de veras para el 2025, y eso va a ser en noviembre, ¿no? Pero, o sea, finalmente, y ahí coincido completamente contigo, pues ahora sí que arréglense con el que venga, yo ya me voy, ¿no? Yo ya me voy y en ese sentido es un documento para cumplir un trámite legal, ¿no? Que tenía que presentar el documento antes del 1 de abril, pues ahí va el documento. Pero el documento es muy pobre en su contenido. O sea, lo estoy juzgando por lo que dice. Y además contradictorio, porque, por ejemplo, por un lado dice que van a reducir las participaciones, pero en el anexo 2 dice que las participaciones en el 2025 van a crecer 2.7% respecto al estimado de 2024. Entonces ya no entendí. Por un lado, lo que nos acaba de leer, Saúl dice que van a caer, y por otro lado, los datos dicen que van a crecer. ¿A quién le he dado caso, no? A ver, a manera de conclusión, Hugo, ¿cómo podrías decir que viene el 2000? Puedes decir que cierra el 2024 según este documento? Claro, son expectativas. ¿Y cómo podría comportarse? ¿Cómo verías el año 2025 a partir de esta fotografía? Mira, mi opinión es que, y con esto termino mi participación, no sabemos si es premio o castigo para aquel que vaya o aquella que vaya a ser la candidata que vaya a dirigir los destinos de este país. Pero con ese poco margen de maniobra y esa estrechez que donde la cuerda de la soga se ata más, creo yo que esperemos que quien gane tenga la visión para tomar todas esas decisiones que tienen que ver con una verdadera planeación financiera que permita que este país entre en otra dinámica distinta de crecimiento. Ese sería mi opinión final. Saúl, el equipo de Claudia y el equipo de Xochitl saben que si ganan se van a llevar una papa bien caliente, una bomba de tiempo y que puede estallarle en las manos si no toman decisiones correctas y de inmediato y que van a ser muy impopulares como es una reforma sendaria a fondo. Sin duda, y mira, si no la llevan a cabo, el problema es que no van a poder hacer prácticamente nada, al menos no en los primeros 2 años, de lo que están prometiendo. Ambas están prometiendo un sistema nacional de cuidados, ambas están prometiendo un sistema de salud de a de veras de cobertura universal, ambas están promoviendo un sistema nacional educativo incluyente. Xochitl incluso piensa o habla de regresar al sistema de escuelas de tiempo completo de cobertura universal. Bueno, si quieren hacer eso, requieren 7 u 8 puntos adicionales del PIB, Eduardo. Esto no lo pueden hacer con lo que dice este documento, de que simplemente van a ampliar la recaudación, los famosos 500,000 millones de pesos que estaban disponibles ahí según el presidente y sus fantasías a inicios del sexenio, pues nunca llegaron, no van a llegar porque no hay de dónde sacarlos, y sin reforma fiscal, las candidatas, quien gane, no va a poder llevar a cabo nada de lo que está planteando con seriedad. Van a tener que seguir con programas inerciados como los que tenemos y con un gasto que va a estar acotado al máximo por estas presiones de las que ya hemos estado hablando. Yo creo que es un panorama muy complejo y que le va a dar un margen de maniobra mínimo a quien esté. Yo creo que incluso van a llegar con una camisa de fuerza muy fuerte. Pablo. Coincido con mis colegas, creo que no hay margen de maniobra, pero para construir una reforma fiscal se requiere consensos. Lula lo hizo en su primer periodo, a principios de este siglo. Petro lo hizo, pero necesitas construir consensos. Y el tema es que también ahí tenemos un problema. Pero el problema es que para resolver un problema primero hay que reconocerlo. Y en el diagnóstico no se ve que
se vea la necesidad de una reforma fiscal, porque esto implica cuestionar lo que se ha hecho en un pasado, y en este momento no creo que, por lo menos por el lado del oficialismo, se quiera reconocer eso, ¿no? Bien, pues caballeros, les agradezco de manera muy especial que hayan participado en esta mesa de análisis. Ya después iremos bordando fino. Saúl, si me lo permites, volveremos a tocarte la puerta para ver algunos asuntos en materia política, porque eso, como tú bien lo señalas en tu última participación, pues las candidatas se están deshaciendo ahí con propuestas, no, ¿para qué nos preocupamos? Ellos van a resolver todo el asunto, pero no nos han dicho y saben ellos que no están ocultando esa información, que para lograrlo necesitarán un chorro de lana y eso implica mejor eficiencia recaudatoria, mejores impuestos, mayores tasas y eso no nos va a gustar. Muchas gracias, Saúl. Fuerte abrazo, gracias por la invitación, saludos a Muchas mis colegas. gracias. Gracias, querido Hugo. Gracias por haber participado. Sí, muchas gracias y espléndido día a todos. Gracias por haber participado la primera vez. Gracias, que no será la última, por supuesto. Gracias, Pablo. Gracias, Saúl. Gracias, Hugo. Hacemos una pausa y regresamos con más información. Estamos en torno al dinero. Son las 7:39. Muchas gracias. Gracias. 7:39.